Hola amigos de la Promesa Diaria, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos toca el corazón, una historia sobre cómo la fe puede transformar el más árido de los desiertos en un jardín lleno de vida. Se llama El Jardín del Valle. Clara siempre había sido una mujer de sol y de risas. Su casa era ese lugar mágico donde toda la familia se reunía, un hogar que siempre olía a café recién hecho y sonaba a música alegre. Era el epicentro de la felicidad, el refugio de todos. Pero, como a veces sucede en la vida, de un día para otro todo cambió. Su esposo partió inesperadamente, y con su partida se llevó la paz y la alegría que llenaban cada rincón de su hogar. Las paredes, que antes vibraban con vida, se convirtieron en un eco de silencios profundos y dolorosos. Clara sentía que su vida se había transformado en un largo y oscuro valle de lágrimas, un lugar del que no sabía cómo o si alguna vez podría salir. En los días que siguieron, Clara se encerró en sí misma y en su habitación. El mundo exterior dejó de existir, su única compañía eran sus recuerdos y un llanto que parecía no tener fin. Lloraba hasta quedarse sin fuerzas, hasta que el sueño la vencía por puro agotamiento. El dolor era tan grande que sentía que la consumía por completo. Pero una mañana algo distinto ocurrió. Mientras miraba sin ver a través de la ventana, con la mirada perdida en su jardín descuidado, algo captó su atención. Era algo pequeño, casi insignificante, pero a la vez poderoso. Una pequeña flor silvestre había brotado con valentía en el rincón más seco y olvidado del jardín, justo en ese pedazo de tierra que nunca, jamás regaba. Movida por una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo, Clara salió al jardín, se acercó a la pequeña flor y la observó con detenimiento. No podía entender cómo algo tan delicado, tan lleno de color y vida, podía nacer en un terreno tan duro, tan agrietado y aparentemente estéril. Era un pequeño milagro que desafiaba toda lógica. Y fue en ese preciso instante, mientras contemplaba esa flor imposible, que un versículo que había aprendido hace años vino a su mente con una claridad abrumadora. Era del Salmo 84 y decía: cuando caminen por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de fuentes de bendición. Las palabras resonaron en su alma como una campana. En ese momento, Clara comprendió que aunque su vida se sentía marchita y seca como ese rincón del jardín, su fe podía ser el agua que la hiciera florecer de nuevo. Entendió que tenía que empezar a cuidar su propio jardín interior. Ese mismo día tomó una decisión. No fue fácil, pero fue un primer paso. Comenzó a regar las plantas olvidadas, luego entró a la casa y abrió las cortinas que llevaban semanas cerradas, dejando que la luz del sol inundara de nuevo las habitaciones. Empezó a practicar la gratitud, a agradecer por las cosas más pequeñas que antes daba por sentadas: el calor del sol en su piel, la visita inesperada de un vecino preocupado, el canto de un pájaro en la ventana. No fue un cambio de la noche a la mañana, fue un proceso lento, un día a la vez, un pequeño paso tras otro. Cada gota de agua que daba a sus plantas era como una gota de esperanza que se daba a sí misma. Día tras día, con paciencia y perseverancia, el jardín comenzó a responder. Volvió a llenarse de color, de vida, de fragancias, y a medida que el jardín exterior florecía, algo similar ocurría en su interior. Su corazón también comenzaba a sanar y a llenarse de color. Un año después de aquel día, el jardín de Clara era un espectáculo de vida y belleza. Pero lo más hermoso no eran las flores, sino ver a Clara, de nuevo, con una sonrisa genuina en su rostro, sirviendo té en ese mismo jardín. Ahora, ella ofrecía no solo una bebida caliente, sino también palabras de consuelo y esperanza a otras personas que, como ella un año atrás, estaban atravesando su propio valle de lágrimas. El lugar donde antes solo había llorado se había convertido, literalmente, en un refugio de paz y esperanza para otros. Dios, en su infinita sabiduría, había transformado su dolor más profundo en una fuente que ahora refrescaba y sanaba a los demás. La historia de Clara nos deja una lección muy poderosa. El dolor, es cierto, puede vaciarte, puede dejarte sin fuerzas y sin esperanza, pero también ese mismo dolor puede sembrar en ti semillas de fortaleza, compasión y propósito. Semillas que a veces solo pueden brotar si son regadas con lágrimas. A veces las flores más hermosas, las más resilientes,
nacen en los suelos más rotos. Así que si hoy te encuentras caminando por tu propio valle de lágrimas, recuerda esta historia. Recuerda que ese valle no tiene por qué ser tu destino final. Puede ser, en cambio, el terreno fértil donde Dios está preparando tu nuevo comienzo, un renacimiento que quizás ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Tu dolor puede convertirse en tu más grande fortaleza y tu valle en una fuente de bendición para ti y para quienes te rodean. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que le des un me gusta y la compartas con alguien que pueda necesitar escucharla. Y no olvides seguirnos en La Promesa Diaria para más historias de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.